Entonces, pues vamos a comenzar. Deme un segundo, ya estamos grabando. Ahora estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden visualizar mi pantalla, niñas? Sí, señora. Excelente, muchas gracias, Alexandra. Listo, muy bien. Entonces, cada vez que vaya hablando, pues les voy a ir preguntando si queda claro el concepto y qué dudas son generadas a partir de dicha actividad. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, vamos a ampliar pantalla. Y comenzamos. Listo, niñas. Entonces, buenos días. Damos inicio a nuestro segundo CIPAS, llamado CIPAS número 1 de estadística, que es la primera parte en donde se va a hablar de la primera, segunda y tercera actividad de la guía de actividades del paso 2. ¿Listo? Entonces, ¿quién les habla? Mónica Andrea Vinchira. Estoy aquí para compartir con ustedes, acompañarlas en su proceso académico y poder generar un acompañamiento permanente de manera sincrónica o asincrónica con el fin de poder optimizar su aprendizaje en el curso. Bueno, un gusto en conocerlas. Y entonces, tenemos en cuenta lo siguiente antes de comenzar con el desarrollo de la temática. Como ya les dije, definí 3 espacios para el desarrollo de esta guía en la siguiente distribución. Entonces, un CIPAS número 1, en donde se habla de los conceptos generales de la estadística, de la investigación, sus pasos y la clasificación de variables. Que nos quede claro qué son las variables, cómo se clasifican y por qué son importantes. ¿Listo? Asimismo, va a haber un CIPAS número 2, en donde hablaremos de los tipos de muestreo, porque es importante el muestreo, y la caracterización de variables, es decir, ya el desarrollo de tablas de frecuencia, gráficos, con el fin de recolectar datos, organizarlos y analizarlos. Bueno, entonces acá están las dos fechas, jueves 9 de marzo y lunes, y el próximo lunes, este en la noche, el jueves, y el lunes en la mañana. Entonces ahí, dependiendo de sus tiempos, se conectan al uno o al otro. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, les estaré enviando el link un día antes o el mismo día para que estén pendientes. Pero ya saben el horario, que va a ser de el jueves de 8 a 9 de la noche o en la mañana de 8 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Listo? Asimismo, ya cuando vayan desarrollando sus ejercicios, si todavía quedan dudas, pues vamos a ver, nos vamos a ver en un tercer CIPAS que se llama Extra para resolución de dudas después de haber desarrollado los puntos anteriores. ¿Listo? Que les haya quedado alguna dudita. Entonces vamos a abrir este espacio jueves 16 de marzo, desde las 8 de la noche hasta las 9, para poder ya cumplir con toda la actividad. ¿Listo? Recordemos que la fecha límite de entrega es el 19 de marzo, antes de las 11:55 de la noche, en el entorno de evaluación. Y pues bueno, acá están las fechas programadas, así como los tiempos de realimentación que tenemos los tutores para asignar sus calificaciones. Hasta el día de hoy ya ustedes deben visualizar en la plataforma su primera calificación de la primera actividad, ¿cierto? Ya debe estar ahí. Y ahorita pues está en curso esta segunda actividad con un peso valorativo de 110 puntos. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo en esta primera fase, en esta primera unidad? Pues entonces es caracterizar variables cualitativas. Entonces, vamos a ver cómo se caracteriza una variable cualitativa a través de tablas y gráficos en función de la problemática y objeto, de la problemática objeto de estudio, ¿cierto? Ese es como nuestro objetivo general, que ustedes tengan la capacidad de saber qué es una variable, cómo se caracteriza a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. Bueno. Y bueno, ¿en qué consiste el paso 2? Consiste en 5 actividades, principalmente. La actividad 1 con el desarrollo de un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental donde ustedes dejan una idea central, un título, en este caso, investigación estadística o fases de la investigación estadística, ¿sí? Y desprenden varias ideas, ¿sí? Varias ideas que consisten en cada uno de los pasos de la investigación estadística. Generalmente yo recomiendo que las enumeren porque si se dan cuenta en este mapa mental no hay como un orden paso a paso, ¿verdad? Sino es una lluvia de ideas.
Entonces, mi sugerencia es que enumeren. Paso 1. Ah, bueno, es recolección de datos, observación, ¿sí? Paso 2, análisis, así. Entonces, enumerarlos y explicarlos con palabras claves, ¿listo? No colocar párrafos enteros para una sola fase, no, sino ideas claves, 3, 4 palabras que sintetizan la importancia de esa fase, ¿listo? Y así, palabras claves para complementar esa explicación, ¿listo? También pueden acompañarlo de dibujos, ejemplos, etcétera. Bueno, y pueden utilizar estas herramientas digitales como el CIMAP Tools, que es un organizador gráfico para hacer, por ejemplo, mapas conceptuales, el Lucid Chart o Canva, que son herramientas que nos facilitan la organización de las ideas de manera gráfica y visualmente eh, agradables. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda con el desarrollo de la actividad 1? Con la elaboración del mapa mental. No, señora. Listo, No, ok. señora. Y pues lo último que les debía decir es que este debe hacer en inglés, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, fortaleciendo estos términos científicos o técnicos en una segunda lengua. Bueno, la actividad 2. La actividad 2, chicas, es el desarrollo de la ficha técnica. Es como un cuadro en donde resumimos los objetos principales de nuestra investigación. Cuando ya definimos nuestras variables, cuando ya definimos nuestro estudio, pues ya lo organizamos en estos 6 ítems. Entonces, el objetivo de la investigación, ¿en qué consiste? En indagar sobre las mujeres, sobre el estado de embarazo de las mujeres gestantes que han consumido sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, ese es un objetivo, que comiencen con un verbo en infinitivo, ¿sí? Indagar, identificar, esquematizar, conocer, ¿sí ven? Entonces ahí tienen que colocar el verbo en infinitivo, perdón, y colocar la problemática central. ¿Listo? La población, el tamaño de la muestra, son elementos que van de la mano y que ahorita con este CIPAS vamos a dar uno o dos ejemplos de cómo definir la población, la muestra y cómo elaborar correctamente la ficha técnica en general. ¿Listo? Esa es la actividad 2, la elaboración de la ficha técnica. Y la actividad 3. La actividad 3, chicas, es el desarrollo de la clasificación de las variables que encontramos en nuestro anexo. Entonces ahorita también vamos a ver con calma cada una de las variables y cómo las podemos clasificar dependiendo de la explicación que les daré ahorita. Bueno, y la actividad 4 es el desarrollo de cálculos para elegir el tamaño muestral, ¿sí? Definir qué población o qué variable necesito para definir esa población, ¿sí? Entonces ustedes tienen que elegir una letra para el ejercicio 4 y definirla en el foro. Ah, bueno, yo voy a trabajar con la letra A, yo voy a trabajar con la letra D. Es muy importante que lo planteen en el foro porque ahí me doy cuenta de su participación, de su interacción con sus compañeros y sobre todo que no repitan, ¿sí? Porque en un foro hay 5 estudiantes. Entonces, en esos 5 estudiantes, ¿todos eligieron la A para desarrollar el ejercicio? Pues no, cada uno debe elegir una letra diferente, ¿listo? Y finalmente, la actividad 5 depende de este programa Infostat, que también lo vamos a ver en el desarrollo del CIPAS número 2, el jueves o el próximo lunes. Asimismo, nuestro director de curso ha programado una sesión el día de mañana en la tarde para que se puedan conectar también y puedan fortalecer el manejo de esta aplicación porque hay personas que se les ha dificultado por la cuenta personal, no pueden descargarlo correctamente. Entonces la oportunidad es mañana que nuestro director de curso va a resolver esas dudas técnicas para el desarrollo de estos gráficos en este programa. Bueno, eh, luego les mandaré la invitación para que la tengan en cuenta. Y bueno, la actividad 6 ya la consolidación del trabajo, en donde ya hay un formato y una plantilla con esta estructura, en donde debe estar la portada, la introducción, la justificación, deben ser muy bien cautelosas o deben ser muy bien sintéticas para poder desarrollar en un resumen
lo que hicieron en el desarrollo del trabajo. Bueno, y debe tener esta organización, el mapa mental, que es la actividad 1, la ficha técnica, la clasificación de las variables, el ejercicio de muestreo, etcétera. Bueno, y finalizamos con las conclusiones. Las conclusiones es resumir qué aprendieron y cómo lo relacionan con su carrera profesional. Asimismo, cómo lo relacionan con los métodos estadísticos aplicados y la problemática estudiada. Bueno, entonces aquí me interesa en conclusiones saber cómo ustedes están relacionando este tema que vimos anteriormente para su carrera, ¿sí? ¿En qué les sirve la estadística en la psicología? ¿Sí? Bueno. Y también es importante participar en el foro constantemente, publicar sus avances, con el fin de que yo pueda revisar sus aportes y pueda decirles, bueno, está bien, pero te recomiendo hacer esto, ¿cierto? O bueno, está mal, por favor, modifica esta parte, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes suban constantemente sus actividades, entonces les recomiendo 2 por semana, por ejemplo, o todas esta semana, para que pueda yo eh, revisarles y entregarles las observaciones oportunamente. Bueno, y finalmente que este trabajo se debe guardar en PDF con la estructura, con este nombre, con su nombre completo, el número del paso y el nombre del paso. ¿Sí? Acá les doy un ejemplo. Asimismo, la totalidad de los puntos que equivale a esta actividad, que es de 110. Listo, chicas, entonces esta es la estructura. Ahora sí, comenzamos a ver conceptos generales para poder tener más claro qué es la estadística. Bueno, entonces la estadística es muy importante, chicas. Es descriptiva y analítica. Se refiere a un sistema o método usado en la recolección, organización, análisis y descripción numérica. ¿Sí? También se define como el estudio del comportamiento de hechos o fenómenos de un grupo. Y finalmente está conformada por 2 fases: la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inductiva o inferencial. ¿En qué se diferencian las dos? Que la primera es una descripción, hace recolección de datos, no hay conclusiones así generales que puedan idealizar una hipótesis, una teoría universal, no, simplemente es una explicación de unos resultados que dan un comportamiento y ya uno se puede basar en ese comportamiento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este trabajo es más que todo descriptivo, ¿listo? Aplicando la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial o inductiva implica ya el análisis, ya después de muchos años de repetir experimentos, ya poder definir una conclusión y poder sacar una teoría, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de Newton, las leyes de conservación de la masa o de la energía, ¿sí? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí la han escuchado? Esa ya es una ley universal que nació del análisis de muchos experimentos que se repitieron todos en las mismas condiciones, pero en diferentes años. ¿Sí ven la diferencia? En cambio, en la primera estadística, la descriptiva, pues no hay como tal una ley universal. Sí hay un análisis de datos, una conclusión, pero que no es tan investigativo, ¿sí? No es tan universal. ¿Listo, chicas? Sino para una población definida. Entonces, desde aquí, niñas, ¿cómo podemos relacionar la estadística con su carrera? ¿Por qué es importante? ¿Qué opinan ustedes con estas definiciones? ¿En qué les sirve la estadística en su carrera? Mientras ustedes me responden, ¿me escuchan? ¿O qué opinan? Quiero que compartir invitación, copiar el vínculo. ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué entendieron por la estadística? Profe, yo opino que nos sirve porque pues en la carrera nosotros necesitamos hacer como muchas encuestas, em, analizar varios tipos de poblaciones. Entonces, pues Ujú. con la estadística nosotros podemos llegar a obtener unos datos más confiables, por decirlo así. Exactamente, ¿cierto? Muy bien, Alexandra. Exacto. Ustedes se van a encargar
de analizar un comportamiento de poblaciones como población infantil o población mayor, ¿cierto? Entonces, ustedes quieren estudiar algo, ¿no? ¿Quieren estudiar el comportamiento de los seres humanos? Deme un segundito, que es que hay un estudiante que me dice que no. Le estoy mandando, es un pantallazo y no le estoy mandando el link. Perdón, deme un segundito. Pero ¿por qué no se deja copiar el link? A ver, compartir invitación. Creo que está lento. Así es, entonces ustedes definen una investigación, definen su problemática, copiar, y definen qué quieren estudiar específicamente. Entonces, el comportamiento de los niños autistas, ¿cierto? El comportamiento de personas con síndrome, diagnosticadas con síndrome de Down, ¿cierto? Cómo fortalecer sus habilidades psicomotoras a partir de esto, ¿cierto? Entonces ustedes hacen un estudio y definen una población en donde los clasifican. Ah, bueno, a ellos les voy a dar alimentación con verduras y a ellos les voy a dar alimentación con puras bebidas hidratantes, un ejemplo, ¿no? Entonces a partir de ahí llevan una bitácora en donde dicen, ah, bueno, los niños con autismo presentaron esta condición frente a este tratamiento, ¿cierto? Listo, ahí le estoy compartiendo la invitación al compañero. En cambio, los que no tuvieron ese mismo tratamiento no tuvieron el mismo resultado, ¿cierto? O decir, ya le mandé la invitación. Ok, o decir, ah, bueno, yo quiero ver o comparar una población de personas que toman medicamento, que sufren de ansiedad, ¿cierto? Y que toman medicamento unos y que no toman medicamento otros. ¿Cómo es el comportamiento de cada uno frente a una situación específica? ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de una observación, definiendo una problemática, analizando un comportamiento, ¿sí? Con base en el tiempo, en parámetros como el tiempo. Ah, bueno, vamos a analizar esta situación durante un año, ¿cierto? Con las mismas personas. Entonces, ¿sí? La estadística hace referencia a eso, a poder generar un esquema, una problemática, contribuir con una observación específica, organizarla en una bitácora, en un informe, y luego categorizar las variables que estudiaron, graficarlas, analizarlas y concluir qué sacaron con ese comportamiento, ¿sí? Decir, ah, bueno, después de un año se evidenció que las personas que consumen medicamento pierden defensas, se les debilita el sistema inmunológico. En cambio, estas personas que no pasaron por algún tratamiento de medicamentos, ¿cierto? Tuvieron un mayor nivel de sistema de defensa y lograron resolver el problema, ¿sí? Entonces, esa es la estadística que nos ayuda a organizar toda esa información y poder concluir con base en unos datos, unas experimentaciones, unas repeticiones y un estudio a través del tiempo. Bueno, por eso es importante la estadística y se aplica en todas las ramas, desde la ciencia, la psicología, la contabilidad, en la industria, en todo. ¿Listo? Ustedes que de pronto estén en una empresa, en la oficina de talento humano. Ah, bueno, vamos a categorizar las personas que son casadas, de las solteras, cómo influye su rendimiento laboral. ¿Sí bien? Entonces es muy importante eso. Bueno, me alegra. Entonces, Angie, ¿te quedó claro entonces por qué es importante la estadística? Sí, señora. Listo, excelente. Bueno, le estaba compartiendo aquí la invitación al estudiante. Bueno, vamos a ver si se logra conectar. Bueno, continuemos. Listo, entonces pues ya hablamos de ejemplos cotidianos con su carrera, ¿cierto? Acá lo estoy poniendo en términos de industria o en términos científicos para analizar ADN, generar vacunas, etcétera. Y continuemos. Entonces lo que les decía, entonces la estadística que en la que nosotras vamos a trabajar más que todo es la estadística descriptiva.
en donde nos basaremos en la elaboración de tablas, cuadros, gráficos, cálculos, proporciones, y podemos ver y comparar para poder concluir un comportamiento, ¿cierto? Bueno. Y bueno, las etapas de la investigación, nuestra primera actividad se basa más que todo en esto, en saber organizar las ideas de cada una de las etapas de la investigación estadística en inglés. Entonces recordemos que esas fases de la investigación son 5. La planeación, la recolección, la organización y presentación de resultados, análisis y presentación. Entonces, la planeación hace referencia a determinar ese problema, a determinar mi objetivo de investigación, mi objeto de estudio, ¿sí? A partir de una observación, a partir de una identificación de un problema, ¿sí? Ya luego ustedes diseñaron unos instrumentos y van a aplicarlos. Entonces ahí empiezan a recolectar datos, generan encuestas. Generaron 100 encuestas en una población específica. Ah, bueno, entonces ya están recolectando información, ya están recolectando datos, ¿sí? Para luego categorizarlos y analizarlos, ¿sí? Esa es la fase 2. La fase 3 ya es, después de haber recolectado esos datos, ya empezamos a organizarlos, ¿sí? En tablas, en gráficos, a comparar una categoría con la otra, ¿sí? Que eso ya está directamente relacionado con la fase 4. Ya en la fase 4 nos encargamos de analizar esto que ustedes organizaron. Si no hay una buena organización, si no hay una buena distribución de datos, pues no va a haber un correcto análisis, ¿cierto? Entonces tengo que realizar muy bien esta tercera fase para poder desarrollar la cuarta correctamente. ¿Listo? Y finalmente la quinta es la presentación de resultados. Ya después de haber analizado, ya concluimos qué se obtuvo con ese análisis. ¿Listo? Esas son las fases. Más que todo es eso general. Ustedes la organizan en una segunda lengua, con un dibujo. Pueden tomar un ejemplo para poder entender mejor cada una de las fases. ¿Alguna duda con esto? No, señora. Listo, bueno. Ahora hablemos de conceptos. ¿Qué es una población? Una población, niñas, es un conjunto de diferentes objetos en un espacio determinado, en donde se realizará un estudio determinado. Entonces, si ven, una población estamos hablando de algo general, una amplitud gigante, en donde tiene distintas variables a estudiar. Entonces, son muchas cosas por estudiar en una población, entonces nosotras tenemos que delimitar el problema, especificar qué es lo que queremos estudiar en esa población. Y con base en eso, hacemos un muestreo. Perdón, voy a conectar el computador que se va a descargar. Listo. Entonces, después de haber definido mi población, ya saco una muestra de manera aleatoria o una muestra de manera sistemática, ¿sí? ¿Cómo así aleatoria o sistemática? Que aleatoria es al azar. De esas 100 personas que hay en un pueblo, voy a sacar 50 para hacer un estudio respectivo. Entonces, mi población es 100 habitantes del pueblo y mi muestra va a ser 50, ¿sí? 50 individuos que tienen o comparten una característica en común. Son mujeres gestantes, ¿cierto? Entonces, la característica en común son que son mujeres y aparte están en periodo de gestación. Entonces, ¿sí ven la diferencia? La población es el total de integrantes, de individuos, o el total de mujeres. Y la muestra específico, las mujeres que están en periodo de gestación. ¿Listo? Entonces, población es lo grande, muestra es lo pequeño. Y que comparte una característica similar de una con otra. ¿Listo? Para poder investigarla y estudiarla. Y, bueno, les decía lo del muestreo simple o el muestreo aleatorio o el muestreo sistemático. El muestreo simple es el al azar y el muestreo sistemático es definir o organizar un periodo de tiempo. Bueno, voy a analizar esta muestra en el día 1, en el día 5, en el día 10, en el día 15, en el día 20, bajo las mismas condiciones. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, quieren analizar una muestra de agua con los que investigan, los ingenieros ambientales, por ejemplo. Bueno, voy a estudiar ese punto en donde se cultiva papa.
Ah, bueno, entonces voy a organizar diferentes metros. Ah, bueno, voy a analizar el cultivo que se hace en el primer metro, el mismo cultivo que se da en el metro 3, el mismo cultivo que se da en el metro 5, ¿sí? Entonces estamos definiendo un parámetro de distancia para recolectar muestra. Asimismo el tiempo. Ah, bueno, voy a analizar en esas mismas condiciones, en esa misma distancia, en diferentes días. Día 1, día 5, día 10, ¿sí ven? Entonces, ese muestreo es sistemático, organizado, que depende del tiempo y de otras variables como la distancia entre un punto y otro de cada uno de los puntos de cultivo, en ese ejemplo, ¿sí ven? En cambio, nuestro muestreo va a ser aleatorio, ¿listo? Ok, y ahora con respecto a las variables. Las variables se definen como una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Es decir, esos valores son la medición de las variables. Entonces, una variable se puede medir, ¿sí? Se puede medir a partir de un cambio de color, a partir de una observación, ¿sí ven? Puede ser cualitativa, en donde podemos distinguir un color con el otro o un tamaño con el otro tamaño, ¿sí ven? Entonces, estamos definiendo ya un carácter que es medible y por eso es una variable, porque es una característica medible frente a esa muestra, ¿listo? Y la unidad estadística, pues ya la unidad estadística es el objeto individual que hace parte de la muestra o que hace parte de la población, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de mujeres gestantes, entonces la unidad estadística es una mujer gestante que consume sustancias psicoactivas, ¿sí bien? Entonces, la unidad estadística ya es esa persona individual o ese modelo individual de mi muestra problema. ¿Listo? Ok, y acá pues les muestro diferentes fichas técnicas, ¿cierto? Una en el ámbito científico y otra en el ámbito social. Entonces vamos a hacerlo en el ámbito social. Bueno, entonces se define el problema. En la escuela de formación de la zona Bogotá de la UNAD se quiere saber cuál es el estado civil de los estudiantes matriculados y se realiza una encuesta a 200 estudiantes de forma aleatoria. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, podemos definir una problemática y organizarla en nuestra ficha técnica. ¿Listo? ¿Cuál sería el objetivo de la investigación? Ah, bueno, identificar lo que les decía del verbo, ¿se acuerdan? Identificar cuál es el estado civil de los estudiantes matriculados. ¿Bien? Ese es mi objetivo, mi objeto de la investigación. Ahora, población. Población hace referencia a lo que es grande, a lo amplio, por decirlo así. Todos los estudiantes matriculados de la zona Bogotá, de la UNAD. Tamaño de la muestra. Ah, bueno, de esos estudiantes matriculados, adquiero de manera aleatoria 200 estudiantes para poder conocer su estado civil, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi variable en este caso? El estado civil, ¿bien? Ahora, instrumento de recolección. Ah, bueno, yo definí o pude encontrar el estado civil a partir del diseño de una encuesta. Cuando ustedes aplican la encuesta, cuando ustedes la elaboran, cuando ustedes recolectan los datos, esta es una encuesta y es una fuente primaria, ¿listo? Pero asimismo existen fuentes secundarias, en donde ya están los datos organizados, no más listos para analizar. Entonces, en el caso de este trabajo, en donde ya estamos trabajando con un anexo, esa sería nuestra fuente secundaria, ¿sí? Donde vamos a analizar esos datos a partir de un estudio previo. Bueno, ahora ubicación espaciotemporal, como su nombre lo dice, nos interesa la zona en donde se hizo el muestreo, donde se hace la investigación y, y el tiempo, en qué momento se hizo, en qué año, en qué fecha. ¿Sí? Y la unidad estadística hace referencia a lo que les dije, al parámetro individual, o sea, un estudiante matriculado en la zona de Bogotá de la UNAT. ¿Sí bien? Entonces, esta es la actividad 2, muchachas. Entonces ya explicamos cómo desarrollar el mapa mental, cómo organizar los conceptos, y ahora esta es la actividad 2, en donde ya después de saber en qué consiste la investigación, cómo se organiza, ahora la organizamos en una ficha técnica a partir del anexo que tenemos en nuestro trabajo. Y finalmente, ¿qué son las variables? Hablemos un poco más de las variables. Entonces, existen 4 tipos de variables. ¿Listo?
Pero antes de hablar de ellas, acá les pongo este dibujo. ¿Por qué? Porque a partir de una muestra o a partir de una población, todos son individuos, pero hay unos negros y unos rojos. Pues la variable que queremos estudiar es los individuos que están en color rojo, ¿sí? O sea, que comparten una característica similar. Tienen algo en común. Depende de qué, de lo que nosotros queremos estudiar. El estado civil, las calificaciones, si son altas, bajas, etcétera. Bueno. Y bueno, ¿cómo se define la variable? Pues lo que ya les dije, es una característica susceptible de ser medida. Y se clasifica en dos, variable cualitativa y variable cuantitativa. ¿Listo? Acá está en rojo. Un segundo. No, finalmente no se conectó nuestro compañero. Bueno, listo. La variable cualitativa y la variable cuantitativa. Entonces, vayámonos grabando quali y quanti. Los diferencia una letra, pero tienen grandes características una y la otra. Cualitativa hace referencia a una cualidad o característica del objeto de estudio, ¿sí? No toca números, simplemente es una cualidad, como el estado civil, el género, ¿sí? El sexo de una persona. Entonces, no toca los números, pero sí una descripción visual, ¿listo? El color de piel, la raza, ¿sí? Ok, y esa variable cualitativa se clasifica en nominales y ordinales, ¿listo? Nominales y ordinales. Entonces vamos memorizando. Las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Y ahora la variable cuantitativa, de quanti, de contar, o sea, de números. Hace referencia a... es aquella que puede expresarse a través de cifras, ¿sí bien? Analizadas con métodos estadísticos y se clasifican en discretas y continuas, ¿listo? Entonces ya vemos que hay 4 subgrupos de las variables que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Y aquí pues ya especificamos un poco más en qué consiste cada una. Las nominales. Entonces una variable cualitativa nominal no puede ordenarse, no nos importa el orden. Hacemos un estudio y queremos saber si son hombres o mujeres. ¿Será que es importante saber el orden entre un hombre y una mujer? No, ¿cierto? Entonces, el sexo, el género en una población se podría considerar como una variable cualitativa nominal. ¿Listo? Porque no nos interesa el orden. Ahora las ordinales, como su nombre lo dice, es una variable cualitativa ordinal porque sí nos interesa el orden. ¿Sí? Establecer una jerarquía de menor a mayor o mayor a menor. ¿Sí? Ahora las discretas, la variable cuantitativa discreta hace referencia a los valores determinados en números enteros. 1, 2, 5, 10, 20, 30, ¿sí? Números enteros. En cambio, los valores continuos, las variables continuas, sí llevan números decimales. 5.5, 5,6, 10,8, 10,1, ¿sí? Entonces, dependiendo de si es decimal o no, ya pueden ser variables continuas o discretas. Bueno, entonces acá, lo que les decía del género, hombre-mujer, es una variable nominal. Acá, el nivel de inglés, el nivel de inglés que ustedes tienen o que una población tiene. Muchos se clasifican en A1, otros en A2, otros en B1, otros en B2. ¿Sí? Entonces ya hay una jerarquía desde el nivel más básico hasta el nivel más alto. ¿Sí? Los clasificamos y los organizamos en esa posición. Entonces nos interesa el orden y por lo tanto es una variable ordinal. ¿Listo? O sea, cualitativa ordinal. Asimismo, ya la calificación de una encuesta para satisfacción del cliente o el número de estudiantes en un aula de clase. ¿Sí? Ya pueden ser variables discretas, hacen referencia a números enteros que pueden ser medibles y categorizados de acuerdo con la necesidad de la investigación. Y finalmente, el índice de masa corporal. ¿En qué fase estamos? ¿Con sobrepeso, con obesidad? Dependiendo de unos valores que ya están en decimal, ¿sí? Ay, mi índice corporal es menor a 16.5. Ah, bueno, sí, estamos hablando de un valor ya cuantitativo y es continuo porque hace referencia a valores decimales. ¿Listo? Entonces, esas son las clasificaciones, chicas. Y dependiendo de lo que les acabo de decir, díganme cada una, ¿cómo se clasifica cada uno de los siguientes variables?
Lugar que ocupa un nadador en una competencia. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Lugar que ocupa un nadador en una competencia. ¿Será que es cuantitativa? ¿Qué opinan? Sí, primero, segundo, tercer lugar, profe. ¿Cierto que sí? Puede Sí, ser, señora. exacto. O sea, entonces, en esos términos, primer, segundo y tercer lugar. En términos de posición o número, puede ser cuantitativa. Pero aquí me interesa más que todo el orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué prioriza más? ¿El orden en la posición en que llegó o en el número? Sería más el orden, ¿cierto? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Sí, señora. ¿Qué pasó, Angie? No, sí, señora, le estoy. Ah, listo, ok. Entonces, Alexandra, está muy bien tu aporte, pero nos interesa más el orden. ¿O quién Bueno, me habló, perdón? sí, señora, yo, Alexa. Ah, listo. Ok, entonces sería más ordinal, ¿cierto? Cualitativa ordinal. Listo. Salario de los empleados de una empresa. Ay, yo gano 1.000.000 de pesos cerrados. Cuantitativa discreta. Excelente. Angie, ¿qué Perfecto. dices? Señora, Cuantitativa escrita, igualmente. ¿listo? Muy bien. Clasificación según estrato socioeconómico, a pesar de que es un valor, depende del sector, ¿cierto? ¿El sector qué sería? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Exacto, ¿cierto? ¿Y nos Cualitativa. interesa el orden? Mm, No. mm. No, ¿cierto que no? Nos interesa saber que está en estrato 1, 2, 3, pero da lo mismo saber que alguien es de estrato 3 a alguien que es de estrato 1, ¿cierto? No interesa jerarquizar, simplemente conocer en qué sector viven y ya, ¿cierto? Entonces, no es ordinal, es más que todo nominal. ¿Sí? Muy bien. Los habitantes de una ciudad pueden dividirse de acuerdo a su distrito. Ah, bueno, es más que todo parecida a esta, ¿cierto? Ok, y la última, número de estudiantes en la UNAD. Cuantitativa discreta. Excelente, ¿cierto? Angie, ¿estás de acuerdo? Sí, señora. ¿Cierto que sí? Así es discreta, muy bien. Entonces ya nos quedó claro. Pero ahora si yo les digo, por ejemplo, ah, bueno, mi salario es de 1.568.005 pesos. ¿Qué opinan? Cuantitativa. Cuantitativa eh, Continua, ¿cierto? sí. Excelente, muy bien. Entonces creo que nos quedó claro cada una de las variables, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces ya después de eso, vamos a nuestro anexo y vamos a encontrar todas estas columnas. ¿Ya las dos tienen su anexo? El anexo es la tabla, profe. Sí, el Excel, el archivo que va en Excel y que tienen estas nominaciones, fecha, toma de datos. Ujú. Ya lo tienen, ¿cierto? Ah, Angie, ¿ya lo tienes? no, señora. ¿No lo tienes? Ah, bueno, entonces, ¿en dónde vas a encontrar tu anexo, Angie? En el campus. Entonces entramos al campus para que, para que estés familiarizada con el campus y dónde está el anexo. Venga, miramos dónde está. Ay, bueno, de pronto tú tienes el internet más rápido. Ah, bueno, ya puedo entrar. Acceder, entonces siempre acceder constantemente a la plataforma. Em, Perdón por la lentitud de la red. Pero bueno, Angie, entonces cuando tú entras al campus, en el entorno de aprendizaje, ya. Cuando entras al campus, entras a entorno de aprendizaje. Entonces ahí vas a poder visualizar el anexo. Pero quiero que lo visualices aquí directamente desde mi plataforma. Y bueno, mientras carga, vamos a encontrar este archivo Excel donde vamos a encontrar 31 variables. ¿Listo? Desde la fecha de toma de datos hasta Apgar Familia. ¿Sí? Entonces,
estos datos son 31 variables generadas por las encuestas a 37, a 330 mujeres en periodo de gestación, ¿sí? De Tunja. Entonces, se recolectaron 330 datos de 330 mujeres, ¿cierto? Y a cada una de esas mujeres se les preguntó cada una de estas preguntas, perdón, valga la redundancia. ¿Cuándo se tomó el dato? ¿En qué fecha? ¿Qué edad tiene la mujer? Número de hijos nacidos. ¿Cuántos hijos tiene la mujer? ¿Cuál es el estado civil de la mujer? ¿En qué sector viven? Si es rural, urbano. ¿En qué barrio viven? ¿En qué vereda? ¿Qué tipo de tenencia tiene la mujer de vivienda? Si es propia, familiar, en arriendo. ¿Qué estrato socioeconómico tienen? Número de personas, hogar. ¿Cuántos integrantes tiene cada una de sus familias? ¿Sí? Si tienen discapacidad. ¿Cuál es el puntaje de SISBEN? ¿Cuál es el régimen? Si es contributivo o subsidiado. ¿Cuál es la EPS a la que están afiliadas las mujeres? ¿En qué control por psicología? Si tienen control de psicología. Sí, no, sí, no, sí, no. Nivel de escolaridad. ¿La mujer labora o no labora? ¿O en qué labora? ¿Sí? ¿Planificaba antes de la gestación la mujer? ¿En el último mes la madre ha dejado de comer por falta de dinero? Sí, no, sí, no. ¿Sí? Entonces, este archivo, chicas, es una recolección de 31 preguntas, 31 datos. Y de esos 31 datos, multiplíquenlo ahora por 330. Entonces, ¿sí ven la cantidad de datos que hay? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? A ver si ya el archivo. Ah, bueno, para Angie. Entras a mis cursos virtuales. Y para todos. Listo. Entras a mis cursos virtuales. Entras a estadística. Y entras al entorno de aprendizaje. En este entorno de aprendizaje vas a encontrar el material bibliográfico. Asimismo, vas a encontrar una carpeta de actividades. ¿Sí es? Entonces, aquí está la carpeta de la actividad 1 que ya pasó. Y ahora la guía de actividades del momento intermedio. Y acá ya cuando entro a la guía de actividades, me dan dos archivos. El anexo y la guía. ¿Listo? En donde está establecido cada punto. Y el anexo es este, que tú lo descargas en tu computador y ya finalmente lo abres y vamos a visualizar lo siguiente. Vamos a visualizar este archivo, Angie y Alexandra, ¿sí? Profe, una Entonces, pregunta. dime. La fecha de toma de datos también la tomamos como variable. Sí, porque me interesa saber cuándo fue. Es una variable medible por el tiempo de recolección de la muestra. Ah, bueno, señor. Ujú. ¿Cuándo se recolectó la muestra? El 20 de noviembre, el 30 de abril, ¿sí es? Ujú. Ok. Listo. Entonces, acá, Angie, ¿ya puedes visualizar el archivo? Mira, Sí, encuentras el señora. problema. ¿Qué se está estudiando? Los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de gestantes de la ciudad de Tunja entre julio del 2020 y febrero del 2022, ¿sí? Fue un estudio de 2 años. Por eso consideramos la fecha de toma de datos, porque nos interesa saber, por ejemplo, en diciembre del 2020, ¿qué población se recolectó? Entonces ustedes analizan, bueno, en diciembre del 2020 se encontró tales características, ¿sí? Entonces, por Ujú. eso es importante el tiempo. ¿Listo, Alexandra? Por eso es una Perfecto. variable. Ok, Bueno, señor. entonces este es el archivo, niñas, y yo les agregué un filtro. ¿Para qué agrego un filtro? Porque me ayuda a visualizar más rápida la información. Entonces, acá yo selecciono la fila con todas las variables hasta Abgar y le introduzco un filtro. ¿Sí? Y por eso me aparecen estas pestañitas.
Entonces, ¿para qué me sirve el filtro? Para decir, ah, bueno, me interesa, aquí están las edades de todas las mujeres encuestadas. Entonces, yo quiero quedarme con las mujeres que solamente tienen de 30 años para, bueno, de 40 años para arriba. Entonces, selecciono 40, 41, 42, 43 y 46. Y le doy a aceptar. Y me quedo solamente con las mujeres encuestadas que cumplen una edad de entre 40 y 46 años, ¿sí? Para eso son los filtros, para que les ayude a filtrar, como su nombre lo dice, y tener un dato específico de una población específica, bueno, de una muestra No, específica. profe, me perdí, me perdí. ¿Sí? ¿Te ¿Dónde voy? perdiste? ¿A qué pestaña voy? Ah, ok. ¿Ordenar, filtrar? Sí, exacto. Seleccionan las variables, pan, y me voy aquí a donde dice ordenar y filtrar, Ujú. ¿ya? Y hay una Listo. parte que dice filtro. Espérate. Después de Dice haber seleccionado las variables. listo ya. ¿Listo? Ajá. Entonces ya Listo. esos filtros, bueno, entonces ustedes dicen, bueno, listo, ya no me interesa la edad. Ahora me interesa saber todas las mujeres que están en periodo de gestación, pero que son solteras. ¿Bien? Entonces, selecciono todo, deselecciono y me quedo con las solteras únicamente. Y miren todas las que salieron solteras de todas las mujeres encuestadas. Salieron 8 mujeres. Aquí se recuento 8. Entonces me salieron 8 mujeres que están en periodo de gestación, que son solteras y que pueden consumir o no sustancias psicoactivas. ¿Bien? Entonces para eso es importante los filtros. Vayan jugando con eso para ir categorizando una muestra específica. ¿Listo? Y esto les va a ayudar a definir su frecuencia de datos, su moda, todos los parámetros estadísticos con una sola variable. Bueno. Bueno, sí. Excelente, ok. Bueno, pero eso ya es algo anexo a la actividad. ¿Qué tenemos que hacer aquí, niñas? Son 31 variables que tenemos que clasificar. Entonces, ya dijimos que fecha de toma de datos es una variable, ¿cierto? Una variable temporal. ¿Será cualitativa o cuantitativa? ¿Ustedes qué dicen? Cuantitativa. Cuantitativa porque hace referencia a una fecha, un número, ¿cierto? Y puede ser discreta, muy bien. O Discreta. continua, ¿qué opinan? No, discreta. Más que todo, sí, porque no hay números decimales, ¿cierto? Ahora la edad. La edad, ¿cómo se clasifica la edad, Angie? Cuantitativa, Exactamente, ¿cierto? Muy bien. Una variable cuantitativa, pero puede ser continua o discreta. ¿Qué opinas? continua. Excelente, continua, ¿cierto? Porque yo, bueno, a pesar de que yo tengo 30 años, 40 años, 50 años, igual también tengo meses y también tengo días de estar aquí en la Tierra, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo 33 años, 5 meses y 10 días, ¿cierto? Entonces eso ya lo hace convertir en una variable continua, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué otra recomendación, chicas? Antes de terminar. En estas variables que son de preguntas, ¿sí? O sea, si es control por psicología o planificada antes de la gestación, ¿qué recomendación yo digo o hago a todos los estudiantes? Que conviertan esa pregunta en una variable. ¿Cómo así? ¿Planificada antes de la gestación? ¿Cómo lo convierto en una variable? Mujeres que planifican antes de la gestación, ¿cierto? ¿O cuántas veces ha dejado de comer por falta de dinero? Entonces, ¿cómo se puede convertir en una variable? Número de veces que Sí. una mujer ha dejado de comer por falta de dinero. ¿Bien? Entonces, la recomendación que hago es que todas estas variables que están en estado de pregunta las conviertan en una variable. ¿Listo? O sea, que sea algo sintético, referente a lo que me están preguntando. ¿Y cómo me baso en eso? En las respuestas, ¿cierto? Si la respuesta es sí o no, o si es por números de datos, 0 o 27, ¿cierto? Es más que todo eso, convertir las que están en pregunta en variable. Bueno, y finalmente, aquí en la guía nos muestra esta tabla. Entonces aquí debemos colocar cuáles son las nominales. Todas estas 31 variables
ya las clasificamos en esta tabla. ¿Cuáles son las nominales? ¿Cuáles son las ordinales? ¿Cuáles son las discretas? ¿Y cuáles son las continuas? Bueno. Sí, señor. Y ya, chicas, aquí son los referentes bibliográficos utilizados para la temática. Y el link de asistencia, pues no hay link. Se genera un registro automático en Teams para que lo tengan presente. Bueno, entonces, chicas, estas son las 3 primeras actividades que deben desarrollar y que les recomiendo que las hagan así cuando tengan tiempito durante estos días para que los suban al foro y yo pueda decirles, listo, quedó muy bien organizado o les recomiendo esto o lo otro, ¿listo? Ya el jueves o el lunes ustedes se conectan para la explicación de la actividad 4 y la actividad 5, ¿listo? Bueno, profe. Sí, señora. Ay, ¿Tienen yo alguna necesito pregunta? la explicación de la 4 que estoy ahí. Ah, Casi ok. Listo, entonces el jueves puedes conectarte a las 8 de la noche. Sí, señora. Ah, bueno, ok. Entonces, no se me aceleren, todo con calma. Y ya el jueves vemos la 4. Bueno, Alexandra. Y Bueno, allí. señora. Listo, ok. Muchas gracias por su atención. Gracias por su asistencia. Les deseo un excelente día. Listo, Muchas profe. Muchas gracias. gracias. Muy amable. Igualmente. Muy Que claro estén todo. muy bien. Bueno, Vale, señora, gracias. muchas gracias.